Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Una vez más nos reunimos aquí en nuestro canal de elpensador.io para conversar de temas que nos convocan. Nuestro programa hoy se llama A lo que nos convoca y estamos en nuestra segunda edición. Nos acompaña, como siempre, el abogado Claudio Blanco. Claudio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Hola Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que se conectan también con nosotros. Bien, mi semana estuvo bastante intensa, muy entretenida. Muy contento también por el primer capítulo de A lo que nos convoca. Eh, Hubo bastante aceptación y respuesta bien positiva de las personas que, bueno, se pudieron ver nuestro programa. Y, y como puedes ver, también cambié un poco la vestimenta, porque lo primero que me dijeron fue, tienes una camisa muy mala, una hawaiana, no sé, hawaiana, así que un reto a mi suegra que me Bueno, la regaló para como dicen Navidad. en el campo, estaba desguañangado y ahora viene con guañanga, como corresponde. Ya, Viene por cierto, no podía ser más otra. elegante que la yegua al cura. De nuevo, a mí se me salen los dichos campestres, pero es parte de mi formación. Oye, a lo que nos convoca Claudio Blanco, hoy tenemos dos temas eh, que nos convocan, que son muy importantes. Uno es la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que penaliza la conducta que se denomina, déjame leerlo bien, stealthing, que en inglés viene a ser algo así como sigiloso. Esto es la conducta en el acto sexual donde el hombre se saca el condón o lo daña de manera intencional sin que lo sepa su pareja y que esto puede, por cierto, provocar transmisión de enfermedades sexuales, transmisión de SIDA, eventualmente embarazos no deseados, y eso está considerado en el proyecto de ley que se ha aprobado como una agresión sexual. Eso es un tema que nos convoca. Y más rato vamos a tener un invitado, ¿eh? Hoy día ya va a estar grande, tenemos un invitado, Claudio. Nos va a acompañar más ratito el ex subsecretario de Transportes, ex vicepresidente del Partido Radical, Patricio Tombolini. Vamos a estar hablando, no podíamos no hablar, de la conformación del gabinete de Boric, que fue el tema de nuestro primer capítulo de A lo que nos convoca, y donde tuvimos varios aciertos en nuestra plantilla, ¿eh? Hay que decirlo. Así que, ya pues Claudio, vamos entonces al stealthing, a esto de ser sigiloso. Fíjate que hay dos países y un estado de Estados Unidos que esto ya lo tienen como una ley y efectivamente se penaliza esto de stealthing, esto de sacarse el condón o dañarlo intencionalmente sin conocimiento de la pareja, sin consentimiento de la pareja durante el acto sexual. Esto en Alemania ya existe, en el Reino Unido ya existe y en el estado de California, en Estados Unidos. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo te sientes ahora? Porque ya pasó por la Cámara, ahora tendrá que ir al Senado, me imagino. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista legal, Claudio? Tú que eres un hombre de leyes. Sí, Álvaro, mira, es bastante interesante la discusión que se dio en el proyecto. Como bien dices, hay tres países que han aprobado ya, no como un delito de violación propiamente tal, sino tampoco es un delito de abuso sexual. Hay que hacer la distinción entre ambas tipos penales, ¿ya? Porque estamos hablando de una agresión sexual. Y en este Eso es sentido, menos que un abuso, entonces, en términos penales. no. En términos penales no es menos que un abuso. De hecho, está tipificado y sancionado penalmente con una pena de prisión menor de su grado mínimo. Esto es de 61 a 540 días. Pero ese es el proyecto acá en Chile. Es interesante estudiar o ver cómo esto se ha visto en el extranjero, que son efectivamente, como dices tú, esos dos países y el estado de California. Tenemos acá un problema que incluso se discutió mucho en la Comisión de Mujeres e Identidad de Género, que discute sobre principalmente la prueba. Y es ahí donde yo creo que se va a producir un problema muy grande en cuanto a la indemnidad sexual y la libertad sexual. Este proyecto nace a través de una moción, y el stealthing, voy a tratar de decirlo bien, no me quiero mandar
un navarrazo del Red Bueno, Hot bueno, Chili si Peppers, hay si hay algún nativo inglés o anglo, que ah, nos corrige, que nos que nos corrija. corrija, No, que nos mande, pero bien escrito, así, ¿cómo se tiene que decir? en- Stealthing, entiendo que es stealthing, stealthing, sí, sí, que es sigiloso, sigilosamente, que efectivo en el acto sexual, el hombre principalmente, porque acá el proyecto habla fundamentalmente del hombre, y lo circunscribe un poco a una sociedad machista y a una vulneración en cuanto a una violencia de género en contra de la mujer. Pero esa discusión también se ve limitada, porque también nos encontramos con relaciones, por ejemplo, de varones, de hombres del mismo sexo, ¿cierto? Homosexuales, sí. que también pueden caer en el mismo ilícito. Entonces, El que se saca lo el que, condón lo de que, maña es siempre un hombre. bueno, hay una discusión ahí también en tipo penal porque se dice que solamente el hombre puede ser el sujeto activo digamos, que puede cometer el delito de violación, porque el hombre tiene el miembro, entonces sería el que accede carnalmente, ¿ya? Y por eso Correcto. sería el hombre. Pero en esta discusión se habla mucho de la mujer, no se habla tanto de la persona, ya que debiera ser efectivamente hombre o mujer, o dos hombres, en ese Ujú. sentido que uno se retira el condón de forma sigilosa, ¿ya? Sin el consentimiento de su pareja. Ahí es donde se produce el problema. Que tenemos la discusión primero en cuanto a la prueba. ¿Cómo se determina efectivamente si existió o no existió el consentimiento? Una situación que se da también mucho en los tribunales sucede, por ejemplo, con las acusaciones de delitos falsos en cuanto a abusos sexuales. Fíjate tú, por ejemplo, en situaciones en materia de derecho de familia, Ujú. eh, hay parejas que terminan denunciándose mutuamente, incluso de abusos sexuales, para efectos de poder separar al padre o madre que tiene contacto con ese menor, niño, niña, adolescente, y no les interesa si se someten a un peritaje o hay algún tipo de revictimización quizás de este niño, niña, adolescente. Entonces, en el caso penal y particularmente en relación a este proyecto de stealthing, Ujú. eh, que como dices tú, ha habido condenas, ¿ya? Pero son pocas condenas. Una condena está registrada en Reino Unido y hay dos condenas en España. En Estados Unidos yo no logré identificar ni leer ningún tipo de sanción que se haya aplicado, ¿ya? Pero volvemos al mismo problema de la carga probatoria. Entonces, eh, existe el problema que da para mucho, o sea, es un tema acá del consentimiento, de la autonomía y la voluntad, y en qué momento se rompe ese consentimiento. Así es. Eh, este proyecto de ley, yo no quiero ser categórico en lo que voy a decir, pero creo que lamentablemente puede ser un acto de salud a la bandera, ¿ya? Reconocimiento de el derecho de libertad sexual, intimidad sexual y, por supuesto, protección de género, pero sin una aplicación práctica en el mundo jurídico. Tú tienes los derechos objetivos y los derechos subjetivos. Y este pasaría a ser un derecho subjetivo, que se encuentra normado, pero no puedes aplicarlo. Eso es lo que yo veo como difícil de este proyecto, que fue aprobado por inmensa mayoría, o sea, 73 votos a favor, 3 abstenciones creo que fueron, no, 3 en contra y pasó al Senado. Así que sigue con su tramitación y aquí tenemos una discusión, pero muy interesante desde el punto de vista, por ejemplo, de la libertad, y no solamente la libertad sexual, la libertad de la Ujú. persona. No sé qué ves tú sobre el proyecto que ya ha avanzado, digamos, al Senado. Hay otro tema que lo que sí es muy interesante respecto de este plano, de este proyecto, es la capacidad que tenemos de empezar a normar lo que antes era un tabú, que era lo que pasaba dentro del dormitorio. Normalmente en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad chilena, estábamos acostumbrados
a decir que aquello que pasa dentro del dormitorio queda dentro del dormitorio. Es nuestra vida privada. Entonces, estamos hablando de empezar a normar lo que pasa en la vida privada, aquello que pasa en el dormitorio, aquello que pasa en la cama. Y eso es muy interesante, porque vamos pasando límites culturales en la generación de leyes para llegar a normar conductas, y la verdad de las cosas es que ahí podríamos empezar a ver hasta dónde podemos llegar con la normativa, con la regulación de aquello que son conductas cotidianas. Hay un axioma bien bonito que yo lo escuché hace muchos años en los primeros años de Derecho. El profesor nos decía, de Derecho Romano, nos decía, la vida es más fecunda de situaciones que la más pródiga de la imaginación. Entonces, puedes tú tratar de normar muchas cosas, pero siempre la vida te va a dar una sorpresa distinta. Y justamente este proyecto lo que trata es ajustarse a esta nueva realidad o a esta nueva forma de agresión sexual, y es la terminología correcta, porque no es abuso y no es violación, y esta nueva forma de agresión sexual. Sin duda que el problema de la aplicación desde el punto de vista probatorio, yo creo que no cabe en mayor discusión. Aquí existe un reconocimiento, como señalas tú, de la perspectiva de género, que es muy, muy importante. Pero a veces sucede que todas estas propuestas son una respuesta inmediata a un caso que se denuncia mucho en otras culturas, que por lo general también hacen la ley así. El stealthing... Por eso que las leyes, perdona, Claudio, por eso que las leyes hoy día empiezan a tener nombre propio. La ley claro, Zamudio, la ley Emilia. Entonces, en virtud de casos particulares, tú legislas para el general. Pero eso termina siendo una nominación al final. Sí, se conocen por lo general a través del nombre, como dices, la ley Emilia, la ley Zamudio, que ojo, la ley Zamudio, yo tengo una opinión bastante particular respecto a la discriminación, porque se aplica y se ha tratado de justificar o encasillar, encuadrar en relación a la discriminación principalmente sexual, pero sobre todo tipo de discriminación y también de pensamiento. Entonces, mira tú qué interesante sería el haber aplicado la ley Zamudio en la época de la dictadura. ¿Te fijas? Que estamos hablando, siempre ha habido problemas de pensamiento y discusiones, no solamente a nivel sexual. En el caso del stealthing, pasa lo mismo. O sea, el ajuste de la situación propia de la vida desde el año 2017. Fíjate que es nuevo, es muy nuevo, pero una discusión bastante bonita. Aquí, por supuesto, vamos a esperar los comentarios de los que nos visiten respecto de su apreciación o la opinión particular respecto de este proyecto de ley que yo creo que, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, tiene que ser aprobado y va a ser una modificación de un artículo del Código Penal, ¿ya? Aplicando justamente este tipo de sanción a la conducta dentro de la intimidad sexual de la pareja. Hablemos de la pareja mejor para no... Yo tengo una duda, Claudio, desde el punto de vista legal, porque tú planteas una diferencia entre agresión y una violación. Un abuso y una violación, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos legales ahí? Porque a mí me parece que si alguien está engañando en términos, digamos, está haciendo una relación sexual en términos que no fueron consensuados, lo que me parece bien que haya una pena, a mí me parece más bien un abuso. O sea, el carepalo que se saca el condón o que lo daña intencionalmente en una relación sexual, ese desgraciado tiene que ser castigado. Y no me parece que 60 días, 61 días, 540 días de presidio sean suficientes. No es solo una agresión para mí. No sé, dime tú cuál es Lo que pasa es que sí, hay una interpretación primera en relación a el principio de inocencia, ¿ya? Y aquí encontramos con un problema bastante fino en relación a lo que tú planteas. Yo creo que no pasa solamente por un engaño.
El engaño, claro, podríamos clasificarlo como el engaño vamos a ponerle nombre, ¿cierto? Del hombre. Cuando se retira el condón, digamos, de forma sigilosa, digamos, pero a sabiendas. Ese es el engaño, que no le dijo, ¿ya? Se supone. Pero aquí puede haber detrás incluso un problema de consentimiento o un problema de despecho o pelea interna de una pareja. Fíjate que por ahí, por supuesto, por eso. Y eso es lo grave, porque puede haber una pareja que pelee y luego de esa pelea se formula la denuncia. ¿Dónde viene el problema? Justo hay un remember y con el remember ahí dice, aquí voy a aprovechar de vengarme. Y eso es un desgraciado, pues un carepalo, eso no puede ser solo una agresión. Yo hace un tiempo atrás, creo que lo conversamos nosotros en alguna oportunidad, yo había hecho incluso un trabajo para la universidad, un paper, sobre una modificación al Código Penal respecto de, no el acto mismo del retiro del condón, sino esto un poco más fino y quizá un poco más grave, que es la persona que, sabiendo que tiene una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, VIH-Sida, ¿cierto? Es portador del SIDA. Esa persona, a sabiendas que es portadora, tiene relaciones sexuales con esta otra persona. Sabiendo que es portador, lo está contagiando. Hay un delito tremendamente latente ahí, porque está exponiendo y sabiendo que esa persona puede estar contagiada y arriesgar la salud de su vida. A eso voy. Pone en peligro. Eso no puede ser solo una agresión. No, es que eso es distinto. Eso no está en la discusión del stalking. Eso que te comento yo, de hecho, lo conversamos hace mucho tiempo nosotros, y eso podría ser incluso una discusión de una reforma al Código Penal también. ¿Cómo? Un intento de homicidio, como mínimo eso, ¿no? Claro, es que es el tipo penal del homicidio, ¿ya? Pero sí... Equivale, por ejemplo, hoy día que estamos en pandemia, que tenemos una enfermedad mortal de la que hablamos en el capítulo anterior, que nos rodea, y salir, a lo mejor, bueno, las personas que han salido saben que les salió el PCR positivo, saben que tienen el bicho dentro, pero salen sin mascarilla, y van a lugares públicos sin mascarilla. Yo creo que equivale, digamos. Si tú sabes que tiene una enfermedad de transmisión sexual, alguna con características mortales como el VIH-Sida, y te sacas el condón a sabiendas de eso, eso es criminal. Es que ni siquiera te sacas el condón. O sea, tú tienes la relación sexual sin ninguna protección, con el único fin de contagiar. Así es. El único fin de contagiar. Y ahí podemos hablar de un despecho. El hombre, por ejemplo, es despechado y tiene a su expareja y por un engaño, lo que fuera, y él se entera que es portador de una enfermedad de transmisión sexual o digamos, ni siquiera, que lo sospeche. Y la intención es que esa persona se contagie. Mira qué bonita discusión, y eso lo podemos dejar tirado justamente para esta discusión del stalking, que podría incluso ampliarse la modificación del tipo penal. Eso sería una buena discusión justamente para esta comisión, y sobre todo que esto pasó digamos, al Senado. No se va a discutir acá, pero quizás alguien puede también hacer eco de esta discusión y este tipo penal que también podría aplicarse, y una modificación que sería, creo que eso sería mucho más aplicable que entrar un poco a la esfera de la intimidad sexual, de saber si hubo o no consentimiento en el retiro de un preservativo. Porque eso, y ahí te respondo tu pregunta inicial, en relación al abuso sexual y a la violación, que en el abuso sexual las pericias se caracterizan porque son muy difíciles de poder determinar porque no hay rastro, no queda huella. En cambio, en la violación, al haber un acceso carnal, por lo general, si hablamos, por ejemplo, de una mujer que era virgen, hay un rompimiento del himen, ya que es la primera marca que queda efectivo con el abuso mismo, el acceso, ¿ya? Por eso es que en la violación se habla de que el que accede carnalmente, por vía anal, oral o vaginal,
¿cierto? Y ahí está la diferencia entre, principalmente, cuando hablamos de un abuso, que nos encontramos con esta ausencia de el peritaje objetivo, tocaciones, ¿cierto? Cuando existen, ¿cómo tú puedes comprobar esto? Imagínate lo que sería determinar esto en la esfera de la intimidad. ¿Ah? ¿Cómo? ¿En qué momento en el acto sexual dice, sácate el preservativo? ¿O en qué momento en el acto sexual dice, ¿cómo te lo sacaste? Quizás nunca No, existió esa conversación. y eso, Claudio, asumiendo que la persona afectada se dio cuenta justo después de que termine el acto sexual. Pero, claro. ¿qué pasa si el producto de esto es un embarazo o un contagio de SIDA o de una enfermedad? Lo vas a saber meses después. Pero ahí no hay pena, ¿sí? ¿Qué es lo que te comentaba yo? Ahí no hay pena, porque te pudo haber contagiado. Y te contagió nomás, pues. Pasa a ser un número más de la cifra negra. Pero Nada eso, más. ¿cómo? Entonces, ¿este proyecto no No lo incluiría contempla. ese tipo de casos? No, no lo contempla. No lo contempla. Exactamente. No, no lo contempla. Por eso yo te decía que eso incluso podría ser parte de una modificación del proyecto que sería incluso mucho más aplicable, porque ya no solamente iría a lo que es la esfera de la intimidad sexual, sino también a las consecuencias de ese acto. Y ahí ya no veo yo que sería letra muerta, sino que sería aplicable a un caso concreto. Perfecto. Hubo Sí, una situación propia. eso sería, porque hoy día, Claro. cuando alguien va a contagiar una enfermedad a sabiendas, como el caso del COVID que yo te planteaba, en realidad ahí lo que hay es normas sanitarias, nomás, y te hacen un sumario sanitario y te Sí, multan. pero es que las consecuencias son distintas, porque el riesgo de muerte existe, ¿cierto? Pero no hay una condena. Tú te puedes contagiar de COVID y el contagio de COVID tú te puedes recuperar. Y ya recuperado, tú Claro, generando puedes cuerpo recuperarte recuperado, y no recuperarte también. Y al sí, mismo pero tiempo, vamos, el hecho de que a ti te contagien también te convierte en un contagiante a ti. Entonces, alguien más podría morir porque alguien te contagió a sabiendas a ti, por ejemplo. pero eso es potencial, eso es potencial. Pero en el caso de una persona que está contagiada con alguna enfermedad de transmisión sexual y alguna enfermedad que te provoque, sin un tratamiento adecuado a la muerte, tú estás condenando a esa persona a ese tipo de condena. Ese es el problema. Porque que puede que eventualmente nunca se recupere. Y lo peor es que puede que nunca lo sepa. Y si no lo sabe, va a seguir, por supuesto, generando una expansión del contagio. Qué temazo, de verdad un temazo. Ojalá que nos hagan comentarios para que podamos mejorar justamente con este tipo de discusiones que creo que aportan en realidad a la discusión de fondo, que no se limita solamente al acto de vulneración o de agresión sexual en contra de la mujer, en contra del hombre y en contra de cualquier otra persona de la sociedad. Oye, en todo caso, buena idea, ¿sabes? Que se nos acaba de ocurrir que vamos a enviarle el link de este programa cuando ya esté al aire a las diputadas que estuvieron detrás del proyecto, que son Maite Orsini de Revolución Democrática, Camila Rojas de Partido Comunes y Gael Yomans de Convergencia Social. Se los vamos a mandar. Y te quedas corto porque apareció también en el proyecto Marisela Santibáñez, estuvo Carol Cariola, también es parte del proyecto. Anoté por ahí quién más estaba parte pero del las proyecto. autoras del proyecto fueron las tres, al menos Marcela la Hernando también, Maya Fernández, Erika Olivera, también que es una persona que ha tenido justamente una participación directa con estos temas y ha hecho ella testimonio público de estas situaciones de violencia de género. Entonces, sí, me parece buena idea que pudiéramos quizás compartir este link para que se pudiera mejorar el proyecto, mejorar, porque el problema de la prueba yo creo que es súper, súper complejo y también aparece una discusión propia que lo comenta en la comisión la diputada Orsini, que hace mención justamente a la complejidad de determinar términos probatorios justamente la comisión de este delito. ¿Ya? Así que podría quizás mejorarse. Sería un acierto, digamos, que pudiéramos aportar justamente en esta discusión parlamentaria. Esa es la idea, esa es la idea. De todas maneras, sabemos que nos están viendo en varias partes del mundo. El Pensador.io hoy día ya, hoy,
está alcanzando, superando los 15.000 lectores únicos mensuales. Eso es un dato importante. Y nos están viendo 3 de cada 10 personas que nos ven son de fuera de Chile. Así que esta es una discusión que puede traspasar fronteras, pero nos importa lo que está pasando en Chile, nos importa la discusión que se está dando acá. Vamos a hacer un pequeño alto en la discusión, más ratito, a lo que nos convoca de nuevo con el segundo tema. Viene la evaluación del gabinete de Boric. Vamos a centrarnos en los ministros, pero vamos a ver cómo queda armada la cazuela con estos ministros que ya están nombrados. Nos va a acompañar en un ratito más Patricio Tombolini Vélez. Nos vemos en un ratito más, no se vayan. Volvimos de la pausa y ahora sí tenemos a nuestro invitado que estaba anunciado para hablar del gabinete de Boric. Patricio Tombolini, bienvenido a lo que nos convoca. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Espero que nos entretengamos todos. Ah, sí tiene que ser. Así tiene que ser. Oye, hay 2 cosas que decir solo para recordar, que en el primer capítulo de A lo que nos convoca hubo una declaración de amor increíble de Claudio Blanco a Pancho Vidal y decía que le encantaría que hubiera estado en el gabinete de Boric. Esa fue una de las pocas cosas que no resultó de aquello que conversamos esa vez, pero quedó... ¿Qué dijo Pancho, oye? ¿Ah? ¿Qué dijo Pancho? No ha dicho nada. Le mandé sí el mensaje de que tenía un fan, un admirador. Que sería espectacular que estuviera en el gabinete de Boric. Yo en todo caso hice una declaración un poquito más fuerte, que dije que me hubiera encantado un gobierno de Pancho Vidal. Así. La declaración fue distinto, eso es distinto. Yo creo que los problemas internos del PPD, sin meternos en las profundidades que sí conoce mejor que yo el Pancho, impidieron que Pancho fuera el candidato del PPD. Así como en el Partido Socialista impidieron que José Miguel Insunza fuera otro de los candidatos. Y terminamos. Pero también puede ser que las nuevas generaciones estén entrando fuertes, pues hay algunos de los viejos tercios que están quedando, digamos, tras bambalinas. No digo que atrás, pero por lo menos tras bambalinas. ¿Sabes qué? Yo creo que si hay algo que no existe en la política es la lucha generacional. Lo que hay, en mi opinión, es una ruptura pactada entre las viejas generaciones y las generaciones que van emergiendo, donde los políticos que somos más viejos le vamos dando espacio a los jóvenes. Si hay algo que hacen los políticos viejos es buscar jóvenes con talento. Fíjate que circula en el mundo periodístico la relación estrecha entre Lucho Mayra y Boric. Que todo el cuento dice que en un foro donde expuso Mayra le llamó mucho la atención la condición talentosa de Boric. Y después nace una relación muy estrecha entre ellos y después terminan teniendo alguna relación de afinidad humana porque la hija de él en algún minuto fue pareja de Boric. Entonces, pero yo no creo en la lucha generacional en la política. Cuando los jóvenes emergentes plantean en política la lucha generacional, siempre terminan perdiendo. Siempre terminan perdiendo. Cuando tú hablas de la lucha generacional, y yo creo que también lo conversamos con Álvaro en el capítulo anterior, yo pienso que la política es la misma. Tampoco vino una política a renovar la política. Sí, es la misma política que, claro, con esta nueva cara, este nuevo rostro, que genera justamente una atracción mayor en el electorado, se habla de una nueva política, pero las prácticas son las mismas, con otros nombres y con otro rostro. Tienes tú toda la razón. Y la prueba más concreta es lo que acaba de hacer Boric al anunciar su gabinete. Y esto empieza a cambiar, como dije yo, Katz se dio un 30% vuelta a Carnero en la segunda vuelta, pero Boric lo hizo en un 60%. El Frente Amplio se
corrió hacia el centro y el Partido Comunista desapareció en la segunda vuelta, para que seamos claritos en los análisis. Hubo un foro entre Kass y Boric donde hablan quién tiene los mejores economistas. Y Boric le responde a la periodista y dice, pues yo tengo los mejores economistas del país, conmigo está Repeto, está Saller, está Engels y alguien más. Esos economistas son parte del corazón de los economistas de la Concertación. Y la prueba más clara es el nombramiento de Mario Marcel. Entonces, claro, no, yo creo que hay mucho de locuacidad, hay mucho de los elementos que se usan para hacer campaña. Pero lo que está sosteniendo el presidente electo Boric ahora es que ya no se demuele lo que se hizo en Chile, se está reconociendo los avances. Y yo creo que los grandes culpables, yo no sé si el Pancho lo dijo, de aceptar que se haya metido en el inconsciente la clase política y el pueblo de Chile, que los peores 30 años fueron los últimos 3 años de la Concertación, es culpa de nosotros, de los dirigentes de la Concertación. Los mejores 30 años de la historia de Chile han sido los gobiernos de la Concertación. Y el gobierno de Boric, yo lo vengo diciendo hace rato, hace aparecer a Elwin. Va a ser yo he dicho que Boric va a ser la Concertación 2. Otros dicen que se llama Concertación 3. Pero hoy día el Pepo de Gregorio señala que el gobierno de Boric se va a parecer a Elwin. Va a ser todo negociado. Y estos jóvenes que hablaban en contra de la negociación política van a hacer lo mismo. Mira, hoy día no fueron capaces de tener la nómina de subsecretario. Yo que me ha tocado negociar tengo clarito por qué no pasó. Pero porque no se pusieron de acuerdo. Porque las presiones de los partidos se expresan en la subsecretaría y después viene la dirección de servicio. Y ellos están aprendiendo el arte de gobernar. Y el arte de gobernar tiene que ver con el arte de negociar. Y negociar significa ponerse en los zapatos del otro para llegar a acuerdo y no imponerse por la fuerza. Y eso es consustancial al sistema democrático. Mira tú qué interesante lo que comentas tú, porque lo conversamos con Álvaro en el capítulo anterior sobre el posicionamiento que iban a tener justamente y este giro un poco más al centro, o más que giro, es ampliarse al centro, que se marcó con el gabinete. O sea, los socialistas tuvieron un posicionamiento igual de potente que el Partido Comunista. Y ahí las declaraciones de Hugo Gutiérrez toman completamente sentido. O sea, claro. Sí. ¿Te acuerdas de lo que comentamos? ¿Cómo? Respira por la herida, pero es real. Sí, claramente. Fíjate que mi apuesta inicial era precisamente que los comunistas iban a pasar de interior. Efectivamente, yo apostaba porque los comunistas iban a querer interior, iban a presionar por interior y no quedaron hasta donde está ahora planificado, ni siquiera en las subsecretarías que corresponden al ministerio. Precisamente porque eran el partido más fuerte de la coalición que llevó a Boric al gobierno. Bueno, se vio al menos en los rostros, y a mí me gusta leer los rostros también, porque es mi profesión, entonces, digamos, un gaje del oficio, pero los rostros de los dirigentes comunistas que estaban cuando se presentaron a los ministros no eran rostros precisamente felices. Entonces, yo creo que esto puede ser un tema de fricción, pero volviendo al tema que decía Patricio al principio, llama la atención esto que efectivamente, incluso desde el punto de vista de lazos sanguíneos, los ministros o el gabinete que está conformando Boric es un gabinete que es heredero de la Concertación. Es decir, tenemos a un Huepe, que es hijo de Claudio Huepe, que fue ministro en los gobiernos de la Concertación. Tenemos a Grau, que es hijo de una ex ministra también, la ministra Serrano. Chile. Sí, de la ministra. Bueno, Crispi también es un hijo de ex ministra en gobiernos de la Concertación. Lo que dice Patricio tiene todo sentido con lo que estás hablando tú, porque no puede gobernar sin la Concertación o la ex Concertación, no puede. Es un hecho de la causa. Una, porque no tienen gente, y segundo, porque tienen que aprender a hacer la pega. Sí, eso es lo más importante. Acá hablamos de 30 años de experiencia.
que cuando vino Piñera 1 y Piñera 2, tampoco dieron con el número de funcionarios que tenían que hacer la pega. Hay muchos funcionarios que se mantuvieron ex concertación trabajando, digamos, sabiendo su condición política, porque no tenían gente capacitada para poder hacer la pega. Y una situación también que debiera ser nombrado, si bien no lo vamos a tocar en profundidad, con los subsecretarios. Entonces, son los gestos que se tienen que marcar. Gestos que naturalmente no se vieron con el Partido Comunista, que sí se vieron con el Partido Socialista. Y sobre, bueno, el Partido Demócrata Cristiano hay una señal clara. Clara. O sea, pucha, es una señal clara de decir, bueno, quizás ustedes no quisieron sumarse, no se suman. Y eso no pasó con el Partido Radical. El Partido Radical mantuvo más o menos una cuota de 1 o 2 ministerios que ha tenido desde el gobierno de él, que tuvo 2 ministerios, ¿cierto? Y ya ha estado, bueno, Patricio sabe muy bien, con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Minería y Ministerio de Agricultura. Son los ministerios sobre los cuales el Partido Radical se ha mantenido, digamos, en estos 30 años. Tato, tú ibas a decir algo. Yo creo que Boric armó un gabinete pensando en que no tiene los votos para gobernar. El presidente Boric, el día que hace su discurso de triunfo, cuando la gente empieza a gritar no más AFP, él dice no, se van a acabar las AFP, y no tiene votos para eso. No tiene votos para la reforma laboral, no tiene votos para la reforma tributaria, no tiene votos para nada. No alcanza con la alianza que hizo aún a juntar la mitad más uno de los parlamentarios. Va necesariamente tener que recurrir a los demócratas cristianos, al Partido de la Gente, a Evópolis y a Renovación Nacional. Y eso habla de que tiene que tener un gabinete negociador. Yo encuentro que el gabinete de Boric fue bueno. Yo creo que está sobre las expectativas que muchos teníamos. Y yo creo que el gran acierto fue convencer a Mario Marcel que fuera ministro de Hacienda. Yo creo que lo ayudó mucho una deuda que yo creo que sentía Marcel humanamente consigo mismo. Para el segundo gobierno de la Michelle Bachelet, todos pensábamos que Marcel iba a ser el ministro de Hacienda. Estaba en Estados Unidos y terminó nombrando a Arenas, que duró re poco. ¿Ya? Ahora, de verdad Marcel va a tener una influencia extraordinaria. Él ya no lo dijo de esa manera, dijo yo estoy aquí para crear las condiciones para que se puedan llevar a cabo adelante las promesas de campaña. Eso es, vamos a juntar plata, vamos a ver de dónde la sacamos. Yo venía diciendo hace rato en otros programas que me toca participar, que el primer proyecto de Boric va a ser la reforma tributaria. Así es. Aunque no le guste a nuestros amigos de Frente Amplio, va a tener que negociar y se van a tener que hacer cocinas, como dijo tan acertadamente don Andrés Elwin cuando se hizo la última reforma tributaria que permitió la educación. A todos se les olvida esto, que le permitió al gobierno de la Michelle Bachelet juntar 1.200 millones de dólares que lo metió a las universidades, donde le han dado a muchos chiquillos educación gratuita. Entonces, incluyendo a una de las hijas de la Tere Marinovich. Claro. Mira, yo creo que denostar la negociación es no entender la democracia. Yo creo que el gran error del Frente Amplio fue denostar la negociación y el gran error nuestro fue esconder lo exitoso que fueron nuestros gobiernos y fuimos arrastrados por esta marea que decía está todo malo, no son 30 pesos, son los últimos 30 años. Yo fui autoridad de este país, fui parte de un gobierno exitoso como el de Frei y exitoso como el de Lago. Y yo, pero si yo no tomé un país que estaba en los umbrales del desarrollo y lo terminamos entregando como si fuera Haití. Entonces, yo espero y de verdad creo que el gabinete de Boris tiene mucho de concertación 2, concertación 3, como lo quieran decir. Yo creo que el círculo chico de Boric, más los asesores, yo creo que ahí hay un par de asesores viejos que le están dando, diciéndole cómo es el tema con guitarra, le dijeron, señor, usted abra su base de apoyo política y meta a los viejos partidos de la concertación y meta a los partidos socialdemócratas. Y con la democracia cristiana se va a entender, no me cabe la menor duda. No va a tener ministro la democracia cristiana.
Pero veamos cómo arma el gobierno Boric, porque él hizo una cantidad de promesas que las tiene que intentar cumplir. Sin plata, hay una frase que sin equipo. grafica mucho, en la medida de lo posible. Que fíjate que fue muy, muy criticada. Me acordaba mucho ¿Sí? de esa frase de don Pato. Sí. En la medida de lo posible. Y hoy esa frase toma pero una fuerza impresionante. El famoso retiro, el cuarto retiro del 10% de la FP, que fue la primera señal como de autoridad. Aquí no va a haber más retiro. Y la primera señal de oposición. Porque ya hay, Pamela Giles, que está banderizada con los retiros, proyectos de los retiros, pero además el Partido Comunista también se ha manifestado, el diputado del Partido Comunista ha manifestado que ellos también están dispuestos, están llanos a poder discutir un nuevo retiro del FP. Entonces nos encontramos con que ya hay una oposición dentro del mismo Frente Amplio. Es que ahí va a estar la principal oposición. Yo creo que la crisis va a ser de ellos, interna, precisamente porque, mira, cuando tú armas una coalición electoral, esto no voy a decir que es como un matrimonio, pero al menos se parece a un acuerdo de unión civil. Tú y yo nos unimos por un objetivo. Así de frágil. Sí, por supuesto, pero nos unimos con un objetivo, y eso significa que cuando lleguemos a ese objetivo, estamos juntos, porque caminamos ese camino juntos, nos comprometimos. Ojo con la palabra que digo, palabra compromiso, nos comprometimos a caminar juntos para llegar de un punto A a un punto B. Pero cuando llegamos al punto B, una de las partes de este acuerdo de unión civil dice, oye, no, vamos a invitar a esta fiesta a más personas, porque, no sé, hagamos un completo. No sé, por gusto o porque necesitamos financiamiento, hay gente que no... Entonces vamos a invitar a más gente, claro, y la persona que caminó contigo todo el rato y que te ayudó a llegar a donde llegaste, se va a sentir evidentemente ofendida. Entonces la primera crisis va a ser interna y empieza a sentirse. Yo creo que el gobierno de Boris va a tener mucha tensión interna. Si tú me preguntáis, yo veo, a ver, se le van a armar tres grupos opositores. El de la vieja concertación, donde el Partido Socialista, en eso el Álvaro Elizalde fue bastante hábil, cuando dijo presidente, yo no conozco el diálogo, pero es lo que se filtra. Presidente, mire, yo entro a su gobierno, pero yo no entro solo, ando con tres hermanos que son el PPD, el PR y los liberales. Claro, así como una adopción. Una adopción. Si usted me va, una adopción. Si usted me va a adoptar, tiene que adoptar. Yo vengo, claro. Pero a nivel ministerial. Claro. Que te traía hijos chicos y le entregan a los liberales un ministerio tremendo. El Ministerio de Obras Públicas siempre ha sido un ministerio que si las autoridades logran administrarlo bien y lucirse, terminan siendo candidatos a presidente. Primero. Segundo, la tensión entre el Partido Comunista y el ministro de Hacienda. Eso va a ser evidente. Tercero, la tensión entre Revolución Democrática y Convergencia Social por quién es el partido mayoritario. Mira qué buena esa, ¿eh? No lo habíamos pensado. Pero escúchame, si eso se da, si eso existe, si el que piensa que los gobiernos son una unidad monolítica es mentira. ¿Y para qué hablamos de los problemas entre los funcionarios, Mira, pero es parte de la política, y esa es la gracia. La política es una tensión permanente que se resuelve con negociación, y la negociación depende de la fuerza electoral de cada conglomerado y las habilidades que tienen. Y además hay una tensión que no va a ser menor, que es la tensión entre la Camila Vallejo y el Partido Comunista. La directiva del Partido Comunista, y cuando hablo de la directiva me refiero a Tellier, a Lautaro Carmona y a Lagos. Andrés Lagos. Sí, eso, acuérdate que la primera mayoría para la elección del Comité Central fue la Camila, la Cariola y no sé qué otro más. Ahí se produjo un quiebre interno entre la generación emergente y la que ya está de ida. Siendo un poquito más visionario, digamos, de aquí a un año y medio más. Yo creo que debiera ser un año y medio más, donde se produce realmente el ajuste del gabinete. Porque
sabemos primero que el primer gabinete es un gabinete que responde muchas veces a nombramientos de a favores políticos. Y el segundo gabinete es el que ya entra más en propiedad para empezar a gobernar. Dejo, digamos, planteado para la conversación. ¿Quiénes creen ustedes que puede tener mayor representatividad en el nuevo gabinete? Por eso digo, siendo visionario. Yo creo, y con eso me tiro, que el Partido Comunista no va a verse más representado de lo que se vio ahora. Y ahí la dejo. Pero es que usted No está cocinando una segunda cazuela cuando todavía no empieza a ejercer esta. Claro, pero mira, yo creo, por eso digo que estoy con mi tratando de ser un experiencia, poquito más visionario en relación a lo que veo hoy, y incluso lo que comenta Patricio, que habla de la discusión interna entre convergencia social y revolución democrática. Yo ahí naturalmente veo el grupo fuerte y naturalmente el apoyo directo al presidente Boric, pero no veo más posicionado al Partido Comunista de lo que está hoy día. Por ahí yo creo que puede ir un poco el posicionamiento. Quizá la democracia cristiana podría verse, dependiendo de cómo se ve la oposición, podría verse beneficiada con algún nombramiento de algún ministro. Estoy hablando del segundo gabinete. Mira, yo creo que, a ver, una vez que se arman los equilibrios políticos, solo cambian cuando tenemos resultados electorales nuevos. Los equilibrios, los cambios de gabinete se producen en el minuto que sea necesario los ajustes. Ahora, mi impresión es que desde la vuelta a la democracia, de alguna manera los cambios se han producido en el mes de septiembre. En el primer año de gobierno, hacia septiembre, octubre, se le empieza a mover el piso a todos los ministros. Depende cómo lo haga. Yo creo que Boric va a tener a varios ministros comprometidos. El primero va a ser el Ministerio del Interior. Ese ministerio es una moledora de carne. Es un ministerio que está lleno de conflictos. Mira lo que está ocurriendo con los problemas de que hay inmigración. Yo creo que los más felices son los carabineros. Porque hoy día, no sé si vieron ahora el video que andaba circulando Arica, donde la gente gritaba que no le peguen a los carabineros, no le peguen a los pacos, y los chilenos salieron a defender a los pacos. Y pasó en Iquique como tocaban la bocina. Entonces, los más felices son los carabineros que están llegando a recuperar parte del espacio de respetabilidad que tuvieron desde después que hicieron todo ese lado de cara de la represión en los gobiernos democráticos. Ahora, yo creo que el gobierno de Boric no va, el gabinete de Boric no va a ser un gabinete de largo aliento. Por los problemas internos que van a existir y por los problemas de gestión. Mira, yo soy un convencido que Frente Amplio llegó 8 años antes a gobernar. Sé que se adelantó. Sí. No, con pero los 44 años yo he sido parte de gobierno, han logrado formar un grupo, porque lo único que tienen los cabros, los chiquillos, son méritos académicos. Y son méritos académicos que se encontraron con un país que era rico y ocuparon las becas Chile. Yo no podría haber estudiado fuera de Chile cuando me recibí ingeniero comercial. Yo no le tengo miedo, fíjate, plata para pagarme un pasaje a ir a la Universidad Autónoma de México, me hubiera encantado. Creo que el 74, 75, 76. No había plata. Y mi caso generacional debe ser el 80%. Sí, pero aquí... Pero no va a ser un gobierno solo de jóvenes. No va a ser un gobierno solo de jóvenes, Patricio. No, yo creo que, fíjate que no le tengo miedo a la gestión, tanto como a otros elementos, fíjate, porque la gestión, y lo conversamos en el primer capítulo, va a estar respaldada por muchos funcionarios, ministros, subsecretarios, jefes de servicio de la ex concertación. Además, porque y hay gente que sabe cómo es el tejemaneje de cómo se tienen que hacer las cosas. El Estado tiene una inercia propia. Además. Por más ineficiente que sean las autoridades políticas, se van moviendo las cosas con más lentitud, pero se mueven. Por eso te digo que no le tengo tanto miedo a eso. Yo creo que este primer gabinete va a estar condicionado por otro elemento y que probablemente un cambio de gabinete viene después del plebiscito de salida. Yo creo que la constituyente y el plebiscito de salida van a ser determinantes para ver para dónde va la pelota después de esto, porque aquí eso va a ser un movimiento de piso potente. ¿Cuál va a ser? ¿Estamos hablando, Julio?
entre julio y septiembre va a ser ese... plebiscito, que terminan en junio, en julio y 60 días después debería haber el plebiscito. Sí, pero lo más probable es que pidan alguna prórroga. Entonces si no hay supongamos que parlamento para que se las dé. Ojo, no hay parlamento para que le dé la prórroga. La prórroga no es una cuestión de carácter administrativo. Es por ley, pero necesita 2/3 para eso. No los tiene. ¿Pero necesita 2/3 para la prórroga? No sé, es reforma constitucional, pues sí. Y acuérdate, y la constitución que rige la actual. Sí, pero yo entendía que la prórroga era una posibilidad que ya estaba en la reforma constitucional que aprobó si fuera por mayoría simple, también le faltan votos. También le faltarían votos. Entonces, y como ahí están aprobando algunas cosas que están empezando a generar ruido, vamos a ver cuál es la lógica que van a decidir los partidos políticos. Oye, ni hablar de la Corte Suprema. ¿Ah? Ni hablar de la Corte Suprema. Que con la propuesta de la carrera judicial y el término de la inamovilidad de los jueces provoca siempre un terremoto, y la Corte Suprema como poder del Estado siempre se ha mantenido muy firme, muy cohesionada en su postura. Por eso te digo, si lo que salga de la constituyente es muy, por decirlo así, refundacional, la disposición que tenga el gobierno y el gabinete de Boric a respaldarlo va a ser determinante, y después también el resultado del plebiscito de salida van a ser determinantes para efectos de cuál va a ser el nuevo, o sea, para dónde se va a mover la brújula del gabinete de Boric, del próximo gabinete de Boric. Yo creo que pensando en este primer gabinete, que es de apertura, de generar negociaciones, de tratar de... O sea, de aquí al plebiscito de salida, yo pienso que lo principal es lo que decía Patricio. El principal desafío antes del plebiscito de salida tiene que ser tener una reforma tributaria que permita financiar los grandes proyectos que están en el programa, ¿no? Y después de eso, pienso que va a ser un poco al azar y dependiendo de qué es lo que pasa con la constituyente. Mira, yo creo que el gran problema que va a tener la izquierda chica que administra el gobierno va a ser cómo guían las propuestas constitucionales. O sea, no solo la de la Suprema, hoy día había uno con relación a los temas de la propiedad privada, entonces ya empezaron a aparecer ritios. Es complejo que los constituyentes se den el gustito de pensar ideológicamente, porque la verdad, si uno analiza, este es un país, yo digo que está pasillona. Cuando salió el resultado de la primera vuelta, no sé si fue el New York Times, pusieron una caricatura donde sale Chile largo en un sillón de psiquiatra, diciendo, no me logro entender. Sí. Eso es, pues, si tú mirás cómo vota la gente, es impresionante. Entonces, eso hace que el comportamiento que tengan los constituyentes entiendan que lo que hagan es delicado. Yo no sé cómo va a salir. Mira, yo tengo hartas expectativas que al gobierno de Boric le vaya bien. Me voy a preocupar de enrostrarle todo esto de que nosotros hacíamos cocina. Yo otro decía en un programa en la tele en San Antonio, decía, me gustaría, en aras de la transparencia, poner una cámara con un micrófono en las reuniones de Jackson, la hija Sichel y la Camila, para escuchar nomás lo que decían. Eso es transparencia, si queremos, es lo que ellos nos planteaban a nosotros. Pero independiente de los gustitos que uno se pueda dar, yo creo que armó un buen gabinete, recogió bien el pluralismo de la izquierda y de la centro-izquierda derecha, de la centro-izquierda y de la izquierda chilena. Creo que deben estar pensando en cómo capturan esa línea que capturó el gobierno de Elwin, de la derecha liberal, de la derecha progresista, para poder pensar en un país distinto. Si no, no vamos a tener la reforma que este país quiere, porque independiente de los resultados, tenemos que estar conscientes que este país sí necesita ajuste en el ámbito de la igualdad y de la justicia.
en el ámbito de la equidad, y eso se logra generando consensos. Y yo espero, y hasta hoy día Boric lo ha hecho bien, se creen las condiciones ambientales y políticas para que eso ocurra. Leía hace unos días atrás que el mejor periodo de un presidente es el periodo que va entre la noche que gana y el día que asume. Porque en ese periodo solo celebraciones, nadie le pide nada, todo el mundo le rinde pleitesía, pero al día siguiente que asume tiene que empezar a cumplir lo que prometió. Y tiene un ministro de Hacienda serio, responsable, que le dice, presidente, no podemos. Es que es interesante lo que dice Patricio, porque otra cosa es con guitarra. Y criticar es muy fácil, ¿cierto? Construir es lo difícil. Y es ahí donde viene el compromiso y el desafío del nuevo gobierno de poder materializar todo lo que criticaron, de poder llevar a la práctica todo lo que ellos dicen, bueno, vamos a mejorarlo, nosotros podemos, aquí hay una conducción que ha errado durante 30 años, digamos que ha querido desmarcarse desde esa perspectiva, que también lo conversamos con Álvaro en el capítulo anterior, sobre los gestos, porque el principal responsable que Piñera volviera a ser presidente fue el Frente Amplio, justamente por no apoyar a Alejandro Guillén en su candidatura. Ese gesto de la antigua política, que hoy viene a ser el mismo gesto que Guillén tuvo, digamos, resaltando que prefería hacer un apoyo explícito para evitar de que saliera José Antonio Kast como presidente, habla de la política nueva o de la antigua política con las nuevas prácticas, que son las mismas. Entonces, en ese sentido, cuando como responsable del Frente Amplio de que Piñera II fuera presidente, bien, el posicionamiento se dio desde el punto de vista de la crítica. El gobierno Piñera esto, el gobierno Piñera lo otro, el gobierno Piñera acá, el gobierno Piñera allá. Muy bien. Ahora son gobiernos. Perfecto. Ampliamos el mapa político, incluimos a los actores tradicionales de la concertación que criticamos por mucho tiempo y tratamos de hacer gobierno. Ese es el desafío que tiene. Tratar de conciliar, de tratar de ingresar, de tratar de generar estos consensos, criticados en su oportunidad por la política de Patricio Aylwin, y que con este tiempo tienen que saber llevar a la práctica. Esa famosa frase que hablamos un rato, en la medida de lo posible, la van a aplicar, y ya la están aplicando. Porque, como decía Patricio, no tienen los votos. Y al no tener los votos, van a tener que llegar al diálogo, que es lo más difícil de la política. Llegar a acuerdo, que es la clave en realidad. Si de eso se trata la política, es de llegar a acuerdo. Si tú no puedes llegar a acuerdo, obviamente vamos a tener una ingobernabilidad. Que no se va a dar, yo creo tampoco, porque tenemos instituciones lo suficientemente sólidas, robustas, para que la máquina siga funcionando. Sí, es eso. Pero va a ser interesante cómo va a ser la implementación del gobierno de Boric en el primer año, sobre todo con el ajuste primero de la reforma tributaria, y ese cambio en esa reforma tributaria se va a sustentar y van a ser los cimientos de todo el proyecto de este gobierno de Boric, que, ojo, a mi modo de ver, tiene una proyección adicional, que es este gobierno y el segundo plato, que para mí tiene que obviamente hacer la pasadita para Giorgio Jackson. Así lo veo. Mira, me gustó, Claudio, la aproximación. Bueno, ya estamos cerca de la hora de programa, así que voy a ir cerrando, pero dos cosas quería decir. La primera, me gustó mucho tu aproximación a 15 jugadas de distancia, por decirlo así, en ajedrez, ¿no? Porque tú estás diciendo, veamos no solo cómo va a ser este gabinete, sino cómo va a ser el próximo gabinete en función de hacer una perspectiva de las condiciones que va a tener que enfrentar este año el gobierno de Boric. Pero lo segundo que quería hacer era... me voy a atrever a dejar un consejo desde el punto de vista de la gestión a quienes están conformando el gobierno del presidente Boric. Y tiene que ver con que no solo se trata de gestionar aquello que prometí, sino también de gestionar las expectativas de los públicos, es decir, aquello que yo hice pensar que iba a hacer. Las expectativas tienen una dinámica en comunicación y en psicología muy interesante.
hay un modelo que se llama el modelo de la disconformidad y que establece que mi visión sobre el otro, en este caso puede ser la visión mía como ciudadano respecto de este gobierno que está ingresando, tiene un montón de atributos que yo espero que este otro cumpla. Las expectativas no son solo que tú cumplas lo que prometiste, igual que en un matrimonio. Y ustedes que están casados lo saben perfectamente. No es solo que yo le diga a mi pareja y le manifieste mi compromiso, sino que eso la otra persona lo percibe como que ese compromiso tiene que manifestarse en determinados tipos de atributos, conductas, sensaciones, emociones que tú tienes que provocar en mí. Entonces, si yo no cumplo alguno de esos atributos, la condena desde el punto de vista psicológico y después comunicacional es brutal. El modelo de la disconformidad de comunicación señala que, por ejemplo, y esto está medido en publicidad, si tú cumples todos los atributos, todas las expectativas que tu público tiene respecto de ti, esas personas satisfechas van a ser capaces y van a estar dispuestas a manifestar su conformidad y su satisfacción a lo más a 3 personas, a lo más. Esto está estadísticamente estudiado. Pero si tú no cumples alguno de esos detallitos, algunos de esos atributos que correspondían al conjunto de expectativas que tú tenías respecto del otro, entonces tú, insatisfecho, vas a estar dispuesto a decirlo y vas a tener ganas de decir esa insatisfacción de 5 personas hacia arriba. Entonces, es muy fácil que la insatisfacción se propaga de manera mucho más rápida y mucho más efectivamente que la satisfacción. Y es mucho más difícil también de revertir la insatisfacción, porque, como digo, esas expectativas están conformadas por múltiples atributos y tú tienes que ser capaz de gestionarlos todos. Entonces, lo que debiera estar haciendo hoy día la administración que viene a hacerse cargo del país en marzo es tomando nota no solo de lo que yo, así como es un checklist de lo que yo prometí, sino también de las expectativas que tiene el otro. Empecemos a fijarnos en lo público, en el ciudadano. Hay que estar en la calle también, hay que hacer esa investigación, hay que estar chequeando qué es lo que el otro espera de mí. Eso nomás es lo que quería dejar arriba de la mesa. Chiquillos, no sé, una última palabra, porque estamos por cerrar. Mira, yo solo decir que, un poco reafirmando lo que dijo Claudio en temas de los apoyos, yo creo que no tiene que ver con gestos de la nueva política. Yo creo que los políticos sabemos exactamente lo que tenemos que hacer cuando tenemos clarito el mapa ideológico. Y frente a un eventual gobierno, un tipo tan conservador como Kast, la respuesta era una sola: apoyar a Boris sin condiciones. Y eso se logró magníficamente. Ahora el que tiene que hacer el esfuerzo de gobernar es Boric y tiene que convencernos y encantarnos a todos, pensando un poco en el tema de las expectativas. Y esperemos, pues. Espero que yo esté equivocado con esto, que llegaron 8 años antes y que coincida la gestión con el éxito. Ya, pues gracias por la invitación, ¿eh? Nos vemos. Pasó volando, me entretuve. Claudio, no sé si ¿quieres hacer un cierre? No, solamente, bueno, agradecer a Patricio por el espacio, la conversación muy agradable. Álvaro, bueno, tocamos un tema antes bien interesante. Bueno, Patricio se nos sumó a este análisis más político, pero tocamos un tema bien interesante que quizás da para un café, que cuando aparezca el programa que es el Stelvin. No sé si Patricio está al tanto del proyecto, pero sumado justamente a este análisis político, creo que han dado bastante entretenido el programa, así que espero con ansia el otro capítulo. Ya pues, Pato, Claudio, ha sido un gusto. Un gustazo. Que la fuerza los acompañe, pues nos vemos en 2 semanas más. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.